Buenos días, mi nombre es Rosalba Namijira y soy técnico académico en la Dirección de Formación e Investigación de la DGDC y le doy la más cordial bienvenida en primer lugar a nuestros ponentes, Pablo Vázquez de la Dirección General de Deporte Universitario, Juan Pablo Cebadúa de la Universidad Autónoma de Chiapas en remoto y Jonathan Caudillo de postdoc del Programa Universitario de Bioética. También a ustedes que nos visitan en el foro de química y a quienes nos escuchan y ven a distancia por Facebook en revista Cómo Ves, para participar en esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Les invito a compartir su experiencia en las redes sociales con el hashtag Fiesta CIH. Esta mañana abordaremos un tema muy interesante que nos pondrá a pensar cada vez que decidamos iniciarnos en la práctica de algún ejercicio o algún deporte. Nuestra charla versará sobre la humanidad del ejercicio. ¿Debería ser un eje básico en nuestra vida? ¿Por qué son necesarios el ejercicio y el deporte en la sociedad? ¿Desarrollar nuestras capacidades corporales nos empodera? ¿De qué forma repercute el ejercicio en nuestro comportamiento dentro de la sociedad? Para iniciar, le damos la palabra a Pablo Vázquez García, quien es jefe de promoción del deporte universitario en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, psicólogo y coach deportivo con más de 10 años de experiencia en el sector. Él estudió la carrera de Dirección Técnica en la Escuela Nacional de Directores Técnicos y trabajó en la Universidad Nacional Pumas, donde tuvo la oportunidad de construir planes deportivos para las escuelas filiales y apoyar el desarrollo de los jugadores de fuerzas básicas que viven en la Casa Club. Abordará los temas beneficios del deporte en la sociedad, recreación y actividad física y trabajo mental en el deporte. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues vamos a platicar un poco de cómo se integra todo el trabajo y los beneficios que tiene el deporte en la sociedad, ¿no? El deporte como tal en la sociedad tiene unos beneficios muy buenos, ya que te ayuda a estar siempre activo, a trabajar la mente, a estar atento en tu día a día, ¿no? Cuando empezamos el día activándonos físicamente, estamos más concentrados, estamos más activos y tenemos mejores resultados en la escuela, en la casa, en el trabajo. Ahora sí que como el anuncio de la vitacilina, ¿no? En la casa, en el taller y en el trabajo, estamos todo el tiempo activos. Entonces es un beneficio importante y no nada más en nuestra persona, sino en la sociedad con los eventos mundiales que hay en la parte del deporte, que es por ejemplo, ahora se viene el Mundial de Fútbol y es cómo se une la sociedad y cómo se quitan máscaras y se quitan todos los tabús que tenemos de diferentes países, de culturas, se unen diferentes religiones. Ahora es un tema importante porque se viene el Mundial en Qatar y es un lugar que tiene un tema religioso importante, ¿no? Han tenido que ser ellos flexibles porque viene gente de Latinoamérica, viene gente de Europa, viene gente de Asia, de todo el mundo, que tiene diferentes temas religiosos, temas culturales. Entonces es importante eso, es por eso que el deporte une. Ellos han tenido las preguntas al final, si las quieren apuntar y al final las hacemos, ¿va? Han tenido muchos requerimientos ellos en la parte cultural. Van a tener que abrir espacios donde no va a haber tantas reglas culturales de ellos, pero también la gente que va tiene que adaptar a una cultura nueva. Entonces, esa parte de los beneficios que te genera el deporte, los Juegos Olímpicos también, y son parte también de luchas sociales en contra del racismo, en contra de la diversidad sexual, en contra de eso. Un ejemplo muy claro se dio aquí en nuestro glorioso Estadio Olímpico Universitario en el 68, cuando un atleta norteamericano de raza negra o de raza afroamericana empezó pues una manifestación en contra del racismo, ¿no? Levantando el puño en el aire, ¿no? Como manifestación en contra del racismo. Es muy importante esa parte, ¿no? Entonces, son como los temas de beneficios que te puede generar el deporte dentro de la sociedad, en nuestra sociedad que vivimos día a día también, ¿no? Lo podemos ver desde la escuela, ¿no? Estamos en el recreo y nos juntamos con los de primero, segundo, tercero, cuarto, pero estamos jugando todos juntos, entonces nos une el deporte, ¿no? Al final termina el juego y pues, nos vamos cada quien a nuestro salón y ya no volvemos a verlos, pero nos volvemos a juntar con ellos dentro del deporte, ya sea fútbol, básquetbol, saltar la cuerda, jugar resorte, que creo que ya no se juega eso, pero todos esos tipos de actividades físicas y deportivas que generamos en conjunto nos ayudan a tener una mejor
relación dentro de la sociedad. También vamos a hablar un poco de la parte que es la recreación y la actividad física, ¿no? La actividad física es tener una disciplina, hay diferentes tipos de actividad física. Está la actividad física de alto rendimiento, que son los deportistas que entrenan 8 horas al día, y no nada más entrena la parte física, técnica, táctica, no es un entrenamiento de 8 horas, donde se viene la parte mental, la parte de alimentación, la parte de visual y todo, se entrena toda esa parte, ¿no? No nada más es la parte física. Y no va peleado con la parte recreativa, o sea, la actividad física no va peleado con la parte recreativa, que es la parte divertida, que es la parte del juego. Yo siempre a los jóvenes con los que trabajaba les decía, es que al final es un juego, o sea, aunque sea un deporte, una actividad y todo, al final es un juego y tenemos que divertirnos. Si el deporte que practicamos nos genera un estrés, una ansiedad, ya no es sano, porque al contrario, el deporte nos ayuda a eso, a estar mejor anímicamente. Si tenemos depresión, nos ayuda a salir de la depresión. Si tenemos ansiedad, nos ayuda a generar, a salir de la ansiedad, ¿no? Nos genera eso. Entonces, si el deporte que estamos practicando ya nos genera un estrés o una ansiedad o algo así, hay que ver qué está pasando y empezar a trabajar esa parte que es la parte mental, para ver qué es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Entonces, esa parte que de ahí, y de ahí nos ligamos a la parte del entrenamiento mental, ¿no? El entrenamiento mental viene de muchos factores, ¿no? Empezó hace mucho. Aquí en CEU empezó el gran doctor Octavio Rivas, que fue uno de los pioneros en la parte de psicología del deporte en esta universidad y en México. Pero es importante, no nada más el deporte se entrena en la parte física, táctica y técnica, se trabaja también la parte mental y no nada más es dentro de nuestro entrenamiento, de nuestra actividad, porque aunque no tengamos un equipo, un entrenamiento, el estar entrenando, el estar jugando, el estar haciendo algún tipo de actividad física, desde los que van al gimnasio, desde los que salen a correr en las mañanas, los que hacen CrossFit, cualquier tipo de actividad física, te ayuda al trabajo mental, ¿no? Te ayuda a estar, como lo platicamos de un principio, ¿no? De estar despierto en todos los aspectos. Y entonces es importante el trabajar la parte mental. Yo siempre les preguntaba a mis jugadores, oye, tú cuando terminas de entrenar, o sea, cuando termina tu día de entrenamiento, ¿qué haces? Había unos que me decían, no, pues yo voy y me quedo horas extras en el gimnasio. Ok, está bien, está fortaleciendo la parte física. Hay otros que decían, no, yo voy y a veces tengo citas con el nutriólogo y veo qué comer o preparo la comida del día siguiente para llevarme a entrenar y empezar a mi día y la parte de nutrición. Está bien, la parte de nutrición es importante, que también nos ayuda con muchas situaciones en la parte del deporte. Y así iba preguntando, oh, no, yo me quedo en mi casa y me duermo o juego videojuegos o me voy a la plaza a caminar o así. Eran chavos que entrenaban desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, desde las 4 de la tarde que estaban en su casa o que salían hasta las 8 o 9 de la noche que se dormían, pues era un lapso importante de tiempo que no tenía nada, ¿no? Entonces era buscar actividades o tienen que buscar actividades que les genere ese ejercicio mental, ¿no? Había solo un par que sí decían, no, yo los jueves voy al psicólogo. Bueno, ¿y qué trabajas en el psicólogo? ¿Trabajas la parte deportiva o la parte personal? No, pues la parte personal es importantísimo porque también si no estamos bien con nosotros mismos, en la parte personal no podemos estar activando en las demás áreas, ¿no? O sea, no podemos, perdón, no podemos estar activos o estar al 100% en nuestro día a día si no estamos bien con nosotros. Entonces eso era importante. Pero al final, muy pocos, había solo el caso de uno que trabajaba la parte personal y la parte deportiva. Yo les preguntaba, ¿y la parte mental no se entrena? No, pues sí, es importante y te empiezan a preguntar y a decir y todo. Entonces, claro que es muy importante trabajar la parte mental y es justo esa parte, ya que el deporte nos ayuda a tener un mejor ánimo, a estar activos y todo, como lo hemos platicado ahorita, es importante también detectar qué área del deporte o qué área de mi deporte o qué área de mi ejercicio me satisface y entonces seguirlo haciendo y mejorar y evitar los tiempos de estrés, de ánimo y poder estar trabajando en ese aspecto. Entonces, reitero, es importante trabajar siempre los tres aspectos, 1, 4, físico, técnico, mental y el táctico, ¿no? Entonces, aquí seguimos, vamos a escuchar a los demás compañeros y las preguntas al final.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues ahora vamos a dar pie a Juan Pablo Cebadúa. Él es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, maestro en antropología y doctor en sociedades multiculturales y estudios interculturales por la Universidad de Granada, España. Sus temas de estudio son juventudes, identidades, consumos culturales y antropología del deporte. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde es docente de la licenciatura en comunicación, en la maestría en estudios culturales y en el doctorado en estudios regionales. Es autor de diversos artículos y libros y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Él nos va a hablar sobre el deporte social incluyente, los jóvenes y el deporte, y el fútbol y la mercadotecnia. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos y todas. La verdad es un placer y un gusto estar aquí sobre todo platicando con temas tan actuales que tienen que ver no nada más con el tema de las juventudes, sino como Pablo decía, que son una actividad, el deporte en general es una actividad que ahora mismo se proyecta a niveles globales e internacionales. Y ahora que estamos en ciernes de la inauguración del Mundial de Fútbol, por supuesto que va a ser el lenguaje de aquí a fin de año, ¿no? Pues, en este caso. A mí me parece yo, o más bien lo que quisiera yo platicarles un poco y iniciar con esto es que vivimos en un mundo global, global y de consumo, ¿no? Y donde todas las esferas de la vida prácticamente están signadas, están cruzadas, están marcadas por ese marcaje que en un momento dado somos parte de ello, ¿no? Es decir, o sea, somos parte de una sociedad de consumo que tiene redes globales gigantescas y el deporte no está exento de todo ello, ¿no? En ese caso, ¿qué quiere decir esto? Que si bien en términos generales es una actividad física y además es una actividad que en un momento dado pudiera ser obligatoria para todas las generaciones, está cruzado por una serie de cosas, una serie de procesos que tienen que ver con estas globalidades. Es decir, el deporte, como todo orden de la vida social, está cruzado, insisto, por una serie eh, de procesos que tienen que ver con poderes, tienen que ver con mercados y sobre todo de dinero, ¿no? Y el deporte más que nunca ahora, si bien tiene una proyección internacional sumamente fuerte en términos de las industrias culturales y de los procesos de los medios de comunicación, tenemos en cuenta que ahora el mercado se ha mercantilizado, perdón, el deporte se ha mercantilizado a tal grado que, digamos, prácticamente, o en términos generales, podríamos decir que se ha perdido parte de la esencia por la cual fue creado, que es justamente el de recreación y de generar colectividad en términos generales entre los grupos sociales, ¿no? Por ello, fíjense que aparte de una urgencia física, al estar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, los y las jóvenes, al estar inmersos dentro de estas sociedades globales y dentro de estas sociedades de consumo, y además ahora con el uso indiscriminado de los medios digitales, pareciera ser que los cuerpos jóvenes, que los cuerpos juveniles están en desuso, lo cual también quisiera decir que están como en una parte de pasividad, porque no hay estas formas y estas prácticas que antes las antiguas generaciones, como la mía, por ejemplo, se nos permitía jugar en los espacios públicos, se nos permitía practicar deportes en los espacios públicos, ¿no? Esto que han dicho de que en términos generales jugar en las calles ahora con los niños es prácticamente imposible por una serie de cosas que tienen que ver con violencia, tiene que ver también con la expansión de las ciudades en términos también muy macro, etcétera, y tiene que ver también esto con que ya no hay tantas áreas verdes y propicias para la práctica de algún deporte. A mí me parece que sí, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de los cuerpos, se posiciona como una necesidad urgente, vamos, ¿no? En ese sentido de hacer una práctica física, ¿no? Porque los cuerpos de ahora, nuestros cuerpos están cada vez más frente a una pantalla, están cada vez más frente a un celular, estamos frente, digamos, a lenguajes que ya no se personalizan. Cuando digo todo esto, no quiero satanizar esta suerte de prácticas digitales indiscriminadas, ¿no? En las cuales todos estamos.
todas estamos sí o sí, así ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Y el que diga que no, que tire el primer chip de su celular como la piedra bíblica, ¿no? En ese sentido, o sea, todos estamos de llenos en el uso de las redes sociales, en el uso del Internet y en el uso de la digitalización en términos generales de la vida, ¿no? Pero sí, esto tendría que ver con que había que sostener que los cuerpos de ahora tendrían que ser modificados en términos precisamente digitales. Y para ello, mientras eso pasa, se deriva una urgencia el hacer la práctica de un deporte, lo cual quiere decir que el deporte en términos generales se pueda convertir en una práctica no nada más de ocio, que siempre lo ha sido, no nada más de los tiempos libres, sino que en un momento dado tendría que cruzar todos los programas de estudio, por ejemplo, de todas las escuelas de todos los niveles, ¿no? El deporte ahora, como una necesidad física, tendría que ser ya formar parte de este formato incluyente y este formato integral de la de formación de la persona, ¿no? Que justamente esta visión cartesiana donde se separaba la mente con el cuerpo y que todas las escuelas han hecho prácticamente lo mismo desde hace como mucho tiempo, ¿no? Por un lado está la práctica del ocio del deporte y por otro lado está la práctica del aula y de la formación de conocimientos, etcétera, y siempre habían estado como separadas. Ahora hay una necesidad de estar en constante práctica física, ¿no? Y hablo de cualquier tipo de deporte. Ahora bien, como se decía, prácticamente el deporte está mediado ahora mismo por una serie de procesos que pareciera ser que hay dos tensiones en los deportes a nivel general, producto justamente de los medios de comunicación y del impacto que han tenido las poderosísimas industrias culturales deportivas a nivel internacional. Y cuando hablo de las industrias culturales deportivas, estoy hablando de todos los canales deportivos, todas las industrias mediáticas de los programas de deportes, Fox, ESPN, el grupo Marca, etcétera, que de una manera u otra han sido parte, han sido parte de esta visión de que el deporte es mercado, el deporte es éxito, el deporte tiene que ver con contratos millonarios a niveles internacionales y ha dejado de lado precisamente esta visión comunitaria por lo cual antes se practicaba el fútbol, por lo cual antes se practicaba el básquetbol, etcétera, ¿no? Entonces, esta visión que en una metáfora que todos los niños quieren ser Messi, ¿no? Todos los niños están dando, digamos, a la escuela de fútbol para en un momento hacer los del mundo del deporte, ¿no? Esto ha dado como sesgo esta tensión entre deporte-mercado y deporte-comunidad, ¿no? Y aquí lo que yo, digamos, en un momento dado planteo es que habría que tener una visión, una perspectiva mucho más amplia para que el deporte pudiera ser para todos y para todas, ¿no? Esto que digo no es algo menor porque en efecto el deporte, el buen deporte, el deporte de competición en muchos de los sentidos, no es para todos y para todas, sino justamente para quienes pudieran tener esta posibilidad de estar en medio de estos aparatos de consumo sobre todo de mercado por lo cual el mundo del deporte está dentro a de deporte para ser superestrella, de lado, por supuesto, parte que en un momento dado eh, eh, todos los ciudadanos y ciudadanas deben de tener. Parece que tengo problemas con el internet, ¿no? Sí, Sí, hay un poco de problemas con el audio, pero bueno, también ya llegamos creo que al final del tiempo. sí.
Exacto. Para las otras rondas podemos completar y redondear un poco más las ideas. Te agradezco mucho por ahora. El tercer participante en esta ronda es Jonathan Caudillo, que es el postdoc del Programa Universitario de Bioética. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Saberes sobre Subjetividad y Violencia por parte del Colegio de Saberes, doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y realizó estancias de investigación en los archivos Hijikata de la Universidad de Keio y es miembro fundador del archivo Komurobushi en Tokio, Japón. Es autor de varios artículos y del libro Cuerpo, Crueldad y Diferencia en la Danza Buto, una mirada filosófica, editada por Plaza y Valdés. Él nos va a hablar sobre Sócrates y la fortaleza del alma y del cuerpo, la filosofía como una práctica que pasa por el cuerpo y la importancia de la figura de Sócrates y el cinismo filosófico, la filosofía como entrenamiento o ascesis. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, en realidad a mí me interesó mucho, me ha interesado desde hace muchos años la posibilidad de repensar la filosofía, sobre todo en términos de lo que al cuerpo se refiere. Esto es importante. Seguramente les ha pasado a todos ustedes que cuando oyen hablar sobre filosofía, lo primero que viene a la mente pues es el profesor, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, si bien nos va tal vez en la universidad, encerrado en su cubículo, ¿cierto? A mí desde hace muchos años me ha interesado intentar hacer una relectura de la historia de la filosofía y sobre todo de la filosofía antigua. Por eso en particular me he centrado en estas dos figuras de Sócrates. Todo el mundo hemos oído, ¿cierto? Mal o bien, porque por lo regular lo que se dice de Sócrates son cosas que están en los manuales muy superficiales, ¿cierto? Y una cosa que poco se sabe es el hecho de que la filosofía antigua y sobre todo Sócrates, estamos hablando de hace 2500 años, ya consideraba que la práctica de la filosofía, por un lado, era una forma de vida. Decir que era una forma de vida implicaba que tenía que ver con el cuerpo. Es muy interesante porque seguramente ustedes ya lo saben, Sócrates de hecho no escribió nada. Ahora cuando nosotros hablamos de filosofía casi siempre la entendemos como una cuestión textual, ¿no? Leer mucho y escribir mucho. Pero en la época de la que estamos hablando, básicamente la escritura y la filosofía no tienen una relación tan estrecha como la que tienen ahora. En realidad eran prácticas de oralidad. Y básicamente la filosofía era una manera de estar en el mundo, relacionarte con los otros seres humanos, con la naturaleza, pero también con tu propio cuerpo. Contrario a la versión socrática de un filósofo antiguo que seguramente también habrán escuchado, Platón, donde Sócrates evidentemente es mucho más solemne, habla del alma, privilegiándola por arriba del cuerpo. Fíjense que es muy interesante cómo en otras versiones, les decía, Sócrates no escribió, así que lo único que sabemos de Sócrates es pues lo que ahí los amigos escribieron, ¿no? Por ahí está Platón, Genofonte, Diógenes Laercio, ya en la época del Imperio Romano, ¿no? Pero fíjense que casi todos coinciden en que la práctica filosófica en tanto forma de vida, si bien era un cuidado del alma, también era un cuidado del cuerpo. Algo que pocas veces se sabe es que de hecho se dice que Sócrates era físicamente muy fuerte, estuvo en la guerra del Peloponeso y estaba muy bien entrenado. De hecho, muchos de sus seguidores eran gente que había rescatado a Sócrates de la guerra, ¿no? Entonces, era una cosa bien interesante. Otra cosa, nada más como dato que creo que puede ser interesante para todos ustedes en este contexto del deporte, es que Platón no se llamaba Platón, no es un nombre real, le decían Platón porque Platón significa el de las espaldas anchas. Él hacía lucha. Entonces, era un tipo que era muy grandote y muy fornido, ¿no? Entonces, por eso le decían Platón, fíjense. En realidad, es muy importante que regresemos a repensar la historia de la filosofía, sobre todo porque, como bien lo dijo hace un momento Juan Pablo, ¿cierto? Hay un privilegio contemporáneo de todo lo que es digital, todo lo que es, digamos, incorporal, no corporal, pues, ¿no? Estamos frente a las pantallas durante mucho tiempo y sobre todo perdemos de vista la necesidad de entender nuestra relación con el cuerpo como un problema, ¿cierto? Como algo que hay que atender. Problema en filosofía, no, casi siempre en términos comunes problema es algo negativo, pero en filosofía un problema es algo que nos da que pensar. Y para los griegos antiguos, y no solo para los griegos antiguos, estoy tomando como este elemento muy emblemático, ¿no? Pero para la filosofía, la corporalidad da que pensar. Hablar de la filosofía era un cuidado del alma, pero también del cuerpo, e incluso más aún,
una escuela filosófica que viene de Sócrates, que toma estos principios socráticos de cuidado del alma y cuidado del cuerpo al mismo tiempo, no el alma como algo superior al cuerpo, sino algo que está tan imbricado que por momentos es indiscernible una cosa de la otra. Yo les comentaba hace un momento que me interesaba mucho hablar de una escuela que es derivada de Sócrates, que era el cinismo. El cinismo, fíjense que es una cosa muy chistosa, porque además cuando hablamos de cinismo, por lo regular lo decimos como insulto, ¿no? Pero el cinismo era una escuela filosófica devenida de Sócrates que veía como algo fundamental un concepto que era asquesis. Si lo traducimos, más o menos en español sería entrenamiento. Fíjense que ellos entendían la filosofía como un entrenamiento del cuerpo. Los cínicos, tal vez ustedes sepan esta famosa anécdota de Diógenes con Alejandro Magno, ¿no? Llega Alejandro Magno y le dice, oh, gran Diógenes, el sabio, ¿no? Dime qué es lo que quieres y yo te lo daré. Y Diógenes estaba tirado en el ágora tomando el sol. Le dice, lo único que quiero, oh, gran Alejandro, es que te quites del medio porque me estás tomando el sol, ¿no? Fíjense que los cínicos privilegiaban la filosofía corporalmente, pero además la entendían como un entrenamiento. Ellos decían, la distancia entre la filosofía y la gimnasia es muy corta. Si tú quieres cambiar tu alma, tienes que hacer un conjunto de prácticas, de hábitos, que poco a poco van a hacer que pienses diferente, respires diferente, entiendas el mundo de manera diferente. Tú vas a saber esto sin duda, porque a veces justo cuando uno está en este elemento deportivo, ¿cierto? Cuando empiezas a correr, pues hay medio con mucha dificultad al inicio unas cuadras, ¿no? Tal vez una vuelta a la pista, si bien te va. Y poco a poco el cuerpo empieza plásticamente, ¿cierto? A modificarse. Los griegos desde la antigüedad ya entendían que había una plasticidad, tanto en el alma como en el cuerpo. Era muy importante entender la filosofía en esta dimensión, porque básicamente la filosofía era una práctica que permite una transformación del alma y el cuerpo, porque no estamos determinados a ser de una única manera. Sí, somos seres humanos y tenemos nuestras determinaciones pues, biológicas, ¿no? Pero por otro lado, la filosofía permitía apelar a una especie de plasticidad del alma, de transformación del alma, transformación del cuerpo, y finalmente lo que poco se sabe es que al final las escuelas filosóficas en este periodo lo que buscaban era que la filosofía fuera un camino directo a la felicidad. Una felicidad que finalmente no significaba solamente una felicidad teórica, una cuestión espiritual del alma, sino también del cuerpo e incluso para algunos de estos filósofos la necesidad de que este entrenamiento permitiera entender cómo relacionarnos incluso con nuestros propios placeres. Es muy interesante finalmente ya nada más para concluir esto porque a veces pensamos que esta preocupación por el cuerpo es muy contemporánea, como si fuera una cosa reciente. En realidad, no. En realidad, la cuestión del cuerpo es un problema filosófico de alto alcance desde la antigüedad. Bueno, ahorita en las participaciones y en las preguntas ya seguiré desarrollando. Nada más, gracias. Gracias, Jonathan. Pues todo ha estado muy interesante. A mí hay cosas que me gustaría que abundaran un poquito más y es el asunto de la competencia, ¿no? Por ejemplo, la otra es lo de la comunidad. Y la otra es lo de la mercantilización, aunque también pasamos, por ejemplo, por el contacto con la naturaleza, porque ahora el deporte muchas veces se ha convertido como en una impostura, como en el voy a mostrarme a la sociedad, o sea, así como estamos pegados a las pantallas, nos interesa que todo mundo nos vea en la pantalla. Entonces, muchas veces ya no importa el ejercicio, sino cómo nos vemos, ¿no? Cómo nos admiran. Y yo quisiera que me hablaran un poco de esto y de la competencia que a veces se da ya en unos niveles, pues más allá de lo deportivo, ¿no? Claro, la parte de la competencia es justo un tema que pues, desde que nacemos competimos, ¿no? Desde antes de nacer compites para ser el primer esperma en llegar y ser el que nacimos, ¿no? Entonces, desde que antes de nacer ya estamos compitiendo y toda la vida es una competencia porque siempre queremos llegar a un mejor lugar, ¿no? O sea, no nada más estamos por estar y si vas a hacer algo no nada más lo haces por estar, ¿no? En la escuela, pues aunque sea una competencia contigo mismo, con tus papás o con el compañero, pues desde que el que saca mejores calificaciones, el que está en la escolta, el que está, o sea, siempre es, toda nuestra vida la vamos viviendo con base en una competencia, ¿no? Es poco a poco. En la parte del deporte es esa y lo que nos genera es lo que decía,
Jonathan, lo que nos decía Jonathan en la parte del problema, ¿no? Siempre tenemos que estar pensando en cómo resolver los problemas para así poder llegar a ser los mejores competidores, ¿no? Porque no nada más es estar haciéndolo por hacerlo, sino es cómo tengo que ingeniármelas y tengo que ver y pensar cómo lo voy a hacer para hacerlo mejor, para hacerlo más rápido, más eficaz y así poder llegar y ganar una competencia. Y las competencias, como digo, van desde el nivel más básico, porque cuando jugamos, aunque sea recreativo, pues siempre todos los deportes hay una puntuación y una competencia. Y hasta el nivel más competitivo, que es el nivel ya profesional, con reglamentos y todo, y que lo vas ejerciendo en un nivel más ya competitivo y más estructurado, ¿no? Desde entrenar todos los días, niveles competitivos desde escolar, nacional, mundial, ¿no? Y todos los niveles de competencia que existen. Entonces es la parte como relevancia de la parte competitiva que tenemos como natural el ser humano. Fíjate que esa pregunta sobre la competitividad es bien interesante porque fíjense que dos cosas, dos datos interesantes. El primero es que esto que decías, la mercadotecnia, la imagen, la cuestión de la belleza, esta aparente asociación entre entrenar el cuerpo y que te veas muy bien en redes sociales, ¿no? Fíjense que es interesante porque Sócrates no era particularmente agraciado, de hecho se dice que era bastante feo, y que conste que no lo digo yo, sino lo dicen las fuentes, ¿no? Eh, y es bien interesante porque uno de los elementos que llamaban la atención era el hecho de entender el cuerpo como un problema, pero también entender que el cuerpo tiene sus propias características particulares y físicas y que no estás obligado el hecho de que cuides de tu cuerpo no implica que tengas que llegar a ciertos estándares de belleza previamente determinados, ¿no? Esto que dices de la competencia me llama mucho la atención porque además me recordaste uno de las grandes ideas de Sócrates es la idea del conócete a ti mismo. Y a veces perdemos de vista que el conócete a ti mismo no es conócete solamente en sentido racional o intelectual, sino también corporal, ¿no es cierto? Y justamente entrenar el cuerpo permite conocer el cuerpo. Y hay una cosa bien padre, pues en el sentido, pues bueno, uno como filósofo le encantan esas cosas, ¿no? Pero por supuesto esta idea de que la competencia, pues en realidad para Sócrates es contra ti mismo. Decía él, una vida que no se examina a sí misma no vale la pena ser vivida. Entonces, incluso en una competencia, te estás midiendo contigo, ¿cierto? El otro, esta es una frase de la película de Creed, no sé si les gustaba Rocky, pero te acordarás que Creed en la 1 pone a Adonis, ¿no? Frente a la película, pone a Adonis en el espejo y dice, ese es tu enemigo, ¿no? El con el que estás peleando es el que está en medio, pero tu enemigo es ese, ¿no? Es una competitividad que también está en otro nivel más profundo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Sí, claro. Yo también creo que la palabra y el concepto de competencia no es lo malo de aquí, si es que pudiéramos decir que fuera malo. Aquí el tema es que desde como Pablo decía, en términos generales, el deporte genera eso. Pero si nos damos, genera justamente niveles de competitividad, ¿no? Que quién supera a otro equipo, quién supera a quién. Pero si vemos que precisamente como Jonathan estaba diciendo, en los Juegos Olímpicos antiguos, el general, el llegar a tener las guirnaldas de la victoria, entre otras cosas, producto de los poderes que había, era el triunfo del cuerpo sobre uno, pues, ¿no? O sea, era el triunfo de cómo yo puedo dominar el cuerpo, mi cuerpo, para poderlo hasta hacer llegar a unos niveles que yo no pensaba, ¿no? O sea, y eso también tiene que ver justamente con lo que estaba diciendo, que se compite con uno mismo, ¿no? En ese caso. Lo que pasa que ahora se ha llegado, digamos, a pasar de lo práctico a lo estético mismo, ¿no? O sea, no es el deporte por salud, sino es el deporte por estética, por lo que ya habían dicho ahora, ¿no? O sea, justamente para tener una presencia y una corporalidad occidentalizada, pues, ¿no? En ese sentido, cuerpos fuertes, cuerpos esbeltos, cuerpos bellos, cuerpos blancos, ¿no? En ese cuerpos guapos, cuerpos bonitos, etcétera, que en un momento dado no tendrían que ver mucho con lo que somos aquí en México, ¿no? Pero que sí, siempre se intenta copiarlo de esas ópticas.
Ahora, esto no quiere decir, conste, que esto que está pasando sea realmente malo. O sea, es realmente malo, que siempre que lo pasado fue mejor y que ahora ya no. Simplemente que son nuevas formas de, de eso, de ver a la competencia y de cómo se generan y se construyen los cuerpos dentro de ello. Ahora bien, aquí lo que tendríamos que ver como parte de una charla de ciencias sociales, digamos, es cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? De cómo pasar de lo físico, de lo saludable, ¿no? En ese sentido, a lo meramente estético, en ese caso. Y eso es un gran reto que todos y todas deberíamos estar viendo ya cuáles son sus alcances, ¿no? Yo quisiera regresar a esto que dice, que nos dice Pablo, que es súper interesante y que enlaza con una mención que hiciste justamente de los Juegos Olímpicos del 68, cuando las Panteras Negras, ¿no? Levantan justamente de hacerse visible, pues, ante un problema político, que como bien comentabas, hasta qué punto, digamos, esto que dice Pablo es muy importante porque hay algo allí del deporte que también permite hacer comunidad y que efectivamente no se trata, como bien menciona, de que simplemente idealicemos el pasado como si fuera anteriormente lo mejor y ahora ya no. Sin embargo, sí hay que pensar críticamente esas huellas que han quedado precisamente para ver con una mirada crítica el presente, justamente ver hasta qué punto todavía podemos recuperar ese elemento cuando hablamos del deporte, porque a veces cuando hablamos de nuestro propio cuerpo, desafortunadamente vivimos en una época profundamente egoísta, ¿cierto? Profundamente individualista. Entonces el cuidado de mi cuerpo parece que es algo, un cuidado totalmente aislado de los otros, de la relación con la alteridad, pues, ¿no? Parece que eso es uno de los puntos interesantes críticamente a tomar en cuenta, es el hecho de en qué medida el cuidado del cuerpo no refuerza mi egoísmo, al contrario, tendría que abrirme al otro, ¿cierto? A la posibilidad de relacionarme con los demás. No solamente encerrarme, porque al final del día, hay un peligro, puede ser que encerrarme en un gimnasio solamente conmigo mismo y en una pantalla, a veces puede tener incluso el mismo efecto peligrosamente, ¿cierto? No sé tú cómo ves. Sí, claro, es importante esa parte porque justo como comentas, si me encierro yo y lo hago para mí, y solo para mí, para que yo esté bien y así, no comparto esa, pues puede llegar a temas ya de depresión, ansiedad y de temas ya de adicciones al ejercicio, ¿no? De estar y entonces ya sobreentrenas tu cuerpo, ya no es saludable y ya ni siquiera es tan estético, ya es sobreestético, ¿no? Ya es, no sé cómo explicarlo, pero ya no es como, ya no está dentro de los cánones de belleza que quieren alcanzar, sino como que todo el tiempo están viendo que estoy fuerte, pero me falta y me falta y me falta. Se empiezan a inflar, 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 o sobre entrenar el cuerpo, entonces ya deja de ser saludable, ¿no? De hecho, la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, si no tienen un buen desentreno después de su retiro, llegan llegan muy mal y pueden tener muchas lesiones y muchos temas también de metabólicas, ¿no? Más importantes. Y ese tema que comentaban de la importancia del ejercicio y de la sociedad, lo comentaba también Juan Pablo al principio, de lo que es obligatorio de la parte de la parte desde la escuela, ¿no? Creo que no recuerdo en qué año, pero se quitó la parte obligatoria de la clase de educación física, ya no es una de las materias obligatorias, ya es opcional, ¿no? Entonces, desde la parte física, toda la parte latinoamericana, el tema de la coordinación, lo platicaba con gente de que venía de España, de Francia, así que te decían, es que el tema del fútbol en México es muy complicado porque tienes que empezar a entrenarnos desde la parte de coordinación, cuando es un tema que a nosotros, desde la primaria, desde el kinder, nos dan la parte coordinativa. Entonces, cuando los jugadores llegan, pues ya no tenemos que trabajar la parte de coordinación, la reforzamos y la vamos manteniendo, pero no es algo que tenemos que trabajar desde el inicio. En cambio, en Latinoamérica sí pasa eso. En Latinoamérica pasa eso que como no es obligatoria la parte de educación física, o en México pasa mucho el típico profesor que clase de educación física les avienta un balón y pónganse a jugar, pues no hay realmente una educación física en este país. Yo quisiera que para poder cerrar la mesa, hablemos un poco de la educación, porque decías, ¿no? Que es importante
el ejercicio, la práctica deportiva para la educación y que tendría que pasar por todo. Sí, efectivamente podríamos aprender de ciencia, de matemáticas, ¿no? De filosofía, de historia. ¿Cómo ves tú esta parte, Juan Pablo, en relación a la educación y precisamente este alejamiento de lo que es la actividad física? Sí, yo lo que Parte. creo, sí, y lo que creo es que debemos de volver también a esta parte comunitaria y como también Jonathan decía, sin romantizarla, ¿no? Pero sí volverla por el producto de que estamos viviendo en una etapa, en una fase hiperindividualista y que esto conlleva una serie de cosas que, digamos, hay cosas que son valores humanos universales y atemporales, como por ejemplo el de la solidaridad, el de la comunidad precisamente, ¿no? O sea, y esto no hay que perderlo de vista. Pero por ejemplo, a mí me parece que esto, yo creo que digamos, todos los planes de estudio deberían irse encaminados a fortalecer esto, en ese caso. Y a mí me parece que es una lucha súper fuerte porque, por ejemplo, uno de los campos más fuertes donde se puede visualizar todo esto que estamos hablando, todos estos consumos, todas estas idealizaciones de los cuerpos occidentales y prefabricados, es en el fútbol. Yo, por ejemplo, pienso que en el fútbol a nivel internacional, fútbol local y a nivel internacional, tiene que ver con que ha sido como un espacio, la industria deportiva, creo yo, ha superado a la industria cinematográfica y a la industria de la música pop en términos de las grandes figuras. Yo creo que en el fútbol y en clave también internacional, los nuevos superhéroes son justamente Cristiano Ronaldo, los Messi, los Balotelli, los Lewandowski, que justamente tienen cuerpos creados ya o prefabricados en el laboratorio, vamos a decirlo así, para generar pues esta potencia y esta calidad deportiva. El caso de Messi, por cierto, el caso de Messi es completamente distinto, porque Messi es una persona, ya sabe, ¿no? Es una figura chiquita, etcétera, pero tuvieron que decirle que se dejara la barba y que se pusiera tatuajes en el cuerpo para hacer precisamente un prototipo de la varonilidad, de la masculinidad también, porque si no pareciera que fuera niño y esto en un deporte de alta competición es impensable, ¿no? O sea, tienes que ser hombre, ¿no? Un hombre fuerte, hombre potente, ¿no? En ese caso. Pero y luego después de eso están, digamos, toda la moda que los futbolistas generan desde los cortes de pelo hasta la ropa que usan. Se han convertido en los nuevos modelos para los niños y para los jóvenes, ¿no? En ese caso. Y entonces, pues es esta lucha intensa del mercado a nivel internacional que es poderosísima de las industrias deportivas frente justamente a los planes de estudio que como Pablo decía, ¿no? Que decir que yo también sostengo que en el país no hay una educación física por sí, ¿no? Más bien lo que se hace es una práctica de cualquier deporte, pero no hay este conducto filosófico por lo cual se haga el deporte, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora, si gustas, ya sea tú, Juan Pablo o Jonathan, dar unos dos cuestiones para cerrar la plática. O tú, Pablo, ¿quién dice primero? Jonathan. No, no, pues muy rápido. Es que estas preguntas me parecen relevantes porque, sobre todo, creo que acaba de tocar un tema interesante, Juan Pablo, respecto a la occidentalización, la manera en la que nosotros entendemos en Occidente el cuerpo, la belleza, la competitividad, ¿cierto? Fíjense que hay algo que a veces no se toca y pareciera, que de eso creo que puedes desarrollar tú muchísimo, muchísimo mejor que yo, que es el hecho de que el deporte no es exclusivo para deportistas. O sea, claro, una cosa es que uno se dedique profesionalmente a competencias, al deporte, de manera, pues ya como una profesión, como un trabajo propiamente dicho. Pareciera que esto implica, pues, que la gente de a pie, común, nosotros, los simples mortales, no tenemos por qué entrenar el cuerpo, ¿no? Cuando en realidad sí, regresándome al ejemplo en el que estoy metido, en la antigüedad, digamos, esta relación con el cuerpo, esta posibilidad de entrenar el cuerpo, de vivir mejor la vida a partir del cuerpo también, y todo lo que el cuerpo implica con toda su complejidad,
era realmente parte de la famosa paideia griega, que era el proyecto de educación antiguo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, no es destinado solamente para los atletas, sino que era digamos, era una necesidad. Somos seres físicos, aún no somos ángeles, digamos, por la vida con la espiritualidad, ¿no? Somos seres físicos y eso implica toda una complejidad que interpela no solo a deportistas especializados, sino pues, a todo aquel que tenga cuerpo, ¿no? Entonces, parece que por ahí el llamado también habría que tomarlo en cuenta en el sentido de que, claro, por ahí están los deportistas profesionalmente, pero casi en un sentido ético, no moral, sino ético, sino con problema, algo que da a pensar, pues hay que ocuparse del cuerpo también, porque si no, lo pasa factura, ¿no? Al final de la vida pasa factura ese problema, ¿cierto? Sí, es importante porque como dices, el cuerpo todos los días lo movemos, todos somos físicos, desde bajar las escaleras, subirte al metro, subirte al coche, cocinar, todo el tiempo estamos haciendo actividad física y si no mantenemos a nuestro cuerpo activo y físicamente bien, al final nos pasa factura, como tú dices, ¿no? Es importante, no nada más. Claro que están los profesionales que se dedican a eso, es su profesión, por eso les pagan y es como nuestro trabajo, ¿no? O sea, es su oficina, es su deporte, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El deporte no es exclusivo para los profesionales, es para todo el mundo y todas las personas, ¿no? Para cualquier tipo de persona está el deporte adaptado, está el deporte, están los paralímpicos, o sea, para cualquier tipo de persona tiene que fortalecer y ejercitar su cuerpo. Sí, Lo que requerimos es una formación integral, ¿verdad? A ver, ¿qué sí, nos no, dices? eso, yo finalizaría justamente con lo que se estaba comentando, ahora mismo en términos del regreso o el retorno al sentido de comunidad, ¿no? Y sí, ese es cierto que la actividad física y el deporte en general no tiene que ver con que uno tenga las habilidades necesarias para mover un balón, para lanzar una pelota, para brincar, para saltar, sino más bien esa actividad física en colectivo es lo que pudiera generar procesos mucho más fuertes en términos de solidaridad, de identidades, etcétera, ¿no? Que por cierto, sí es eso, o sea, frente a, digamos, a todos los grandes problemas del mundo que tienen que ver, estamos pues los limbos de casi de una guerra casi mundial, digamos, en ese sentido. Lo único que se puede hacer frente es justamente, pues se puede hacer frente a ello. Es esto, es generar ese sentido de comunidad, porque finalmente es el recuerdo último y futuro de que somos humanos y los humanos somos colectivos y los humanos somos gregarios. Entonces, en ese caso, no hay ningún solo ser humano en el mundo entero que pueda vivir en soledad total, ¿no? En ese caso. Y entonces eso, en la práctica de la actividad física, la práctica de cualquier deporte, sin tener la habilidad necesaria de eso, sino que pudiera tomarse como un pretexto precisamente para fomentar esta visión que cada vez ante un mundo caótico como que el que estamos viviendo se ha ido como diluyendo, que es el recordatorio siempre de que somos comunidad. Pues muchas gracias a los tres. Y yo ahora quisiera ver si el público, tanto el que está aquí en el foro como en redes sociales o a distancia, tuviera algunas preguntas para nuestros ponentes. A ver quién se anima. Muchas gracias. Felicidades a los participantes. Excelente mesa. Una cantidad de información bien interesante. Y a mí me interesa saber su opinión en torno a, porque hablaban de la competencia, ¿no? Que es contra uno mismo, contra tu propio récord de la competencia anterior o del reto al que te estás enfrentando, pero también hay, y decían, el deporte es para todas, todos, todes. Entonces, ¿qué opinan al respecto de la cuestión de la perspectiva de género en el deporte? Porque pues ahora ya hay casos de gente que está participando que pertenece a los colectivos LGBTQ+, etcétera, ¿no? Y entonces sí me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Se justifica? ¿Se debe promover?
se debe hacer una distinción para ciertos tipos de deportes, porque también hablaban, ¿no? De tienes que ser hombre, tienes que parecer hombre para hacer la figura, el prototipo, ¿no? En cierto deporte, y cómo hay deportes que justo, ¿no? Tienden más a ciertos géneros y bueno, saber cuál es su opinión en torno a estas cuestiones. Gracias. Yo quisiera plantear algo, si se pudiera así. Desde mi particular punto de vista, yo creo que sí, el deporte tendría que ser o tendría que tener una perspectiva en términos de deporte social e incluyente. Bajo ese nombre lleva todo, ¿no? En ese sentido, siempre toca temas de la diversidad. A mí me parece, porque que es un tema muy, muy grande, el tema se ha convertido en toda una línea de discusión en muchos foros sobre el género y el deporte, ¿no? Pero a mí me parece que ha sido como una lucha ganada a sangre y fuego, ¿no? En ese sentido, por recuperar los espacios que antes, que para prácticamente todos los deportes eran literalmente para hombres, que eran creados por hombres y hechos para hombres y definidos por hombres en términos también de las corporalidades, ¿no? Y a mí me parece que esto ha sido como un espacio ganado, sean hombres, mujeres o de cualquier otro tipo de orientación, ¿no? Pero es bien curioso porque, fíjense, en el fútbol, soccer, a nivel internacional, pareciera que es ese espacio inmaculado donde no existen los gays, los y las gays, que no existen, no hay, digamos, prácticamente hombres que se digan que en un momento dado tienen otro tipo de preferencia sexual, ¿no? O sea, en cambio, por ejemplo, la selección de fútbol femenil de Estados Unidos, que ha sido 3 veces campeona mundial, esa selección, prácticamente la mitad de sus jugadoras son gays y lo han dicho que tienen pareja, etcétera, ¿no? Y eso también genera un tipo de empoderamiento político súper fuerte, ¿no? Me parece que es un espacio ganado, insisto, a sangre y fuego, pero en el caso de los hombres, en el fútbol soccer hay una barrera inconmovible, hay una muralla altísima donde pareciera ser que el tema de lo gay no da para ello, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también sigue siendo todavía un deporte donde se privilegia la cuestión del género masculinizado, ¿no? En ese sentido, entonces todavía hay mucho que hacer sobre ello. Por ahí había otra pregunta. Ah, disculpe. Este, Quería saber su opinión sobre Qatar, que los mexicanos lo prohibieron ir al mundial, lo prohibieron ir al mundial. Quería su opinión sobre el mundial de Qatar, porque muchos mexicanos lo prohibieron ir al mundial, sobre todo lo que ha pasado allá en Europa, que hemos hecho. Sí, es un tema, no le han prohibido la entrada a ningún mexicano ni a nadie, o sea, no está prohibido, es un tema muy cultural y obviamente muchos están es un tema más personal, ¿no? Si tú vas o no vas, porque obviamente no nada más el mexicano, los argentinos, el tema latinoamericano, los brasileños, ¿no? Que son como los más apasionados dentro del fútbol, creo que son los que más tabús van a tener estando en Qatar para respetar la parte esa cultural, social y como lo comentábamos, la parte de género, ¿no? O sea, ya cada vez desde las parejas heterosexuales, las parejas homosexuales, ¿no? Las parejas transgénero, todo ese tipo de cosas, hay gente de cualquier género y cualquier identidad sexual, identidad, que son fanáticas del fútbol y van a ir. Entonces esa parte de expresión es la que ya es más personal, si vas o no vas, o si vas y te expresas, pues ya ellos te están advirtiendo cuáles son las reglas, ¿no? Hay unas reglas, hay unas normas y tú ya vas a decidir si te acatas a ellas o no. Va a haber espacios libres, van a haber, no sé bien cuáles son y cuáles van a ser, pero va a haber espacios donde va a poderse haber fiesta, donde vas a poder como estar la parte de, pues no tan rígida ni tan estricta como la parte cultural dentro de Qatar. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? También de la parte de género, respondiendo a la pregunta de la compañera, como lo mencionaba, sí es el tabú que hay
dentro del fútbol varonil es muy, 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 muy fuerte en la parte de expresar su preferencia sexual, pero ya hay jugadores que lo han hecho y han sido recriminados. Muchos lo hacen ya, desgraciadamente, ha sido muy, yo no estoy a favor de eso, al contrario, pues si lo eres, y si eres bueno, pues eres bueno y participa, ¿no? O sea, ¿no? Y creo que sí sigue habiendo una parte en la parte de los demás deportes, de la parte transgénero, ¿no? Porque al final físicamente, pues no es la misma la parte física de un hombre a una mujer, y aunque cambies de género, físicamente sigues teniendo la parte física del género que eras antes, ¿no? Entonces esa parte creo que sí, no sé si crear una nueva rama, si no, o sea, es muy complicado, creo que son temas que se tienen que platicar todos los comités y la parte de género mundial, porque sí es un tema complicado, porque sí se dio un caso creo que fue natación, que compitió una mujer transgénero, o sea, que era hombre y se convirtió en mujer, y bueno, se hizo género mujer, y pues ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y con récords y números que la natación femenil no daba, ¿no? Entonces fue así como de, pues, wow, hay que frenarlo tantito y hay que ver cómo lo podemos hacer. Y se dio el caso de discriminación y se ha dado el caso de corredoras, y entonces es un tema que yo sí creo que se tiene que hacer una como rama o una categoría distinta para que sea parejo en la competencia a todos los niveles. Muchas gracias. Pues yo nada más les quiero recomendar una plática que hubo ayer sobre los límites sexuales del cuerpo atlético aquí en la fiesta, y entonces si gustan buscarlo en el programa y lo van a poder ver en repetición para que ahora sí que complementen su inquietud. Les agradezco mucho tanto a nuestros ponentes como al público aquí y en línea, ¿no? Por habernos acompañado. Espero y que sigan disfrutando la fiesta de las ciencias y las humanidades, y que sobre todo, pues ahora realicen esta parte del ejercicio y del deporte, pues ya con un criterio, una visión más amplia y más integral, que yo creo que es lo que hace falta. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego.